Alguien dijo que lo que sube baja, lo que comienza termina. Salmos capítulo 2, versículo número 7. Salmos capítulo 2, versículo 7. Quiero agradecer a Dios porque ustedes han sido muy afables, también muy amables y muy cordiales. Y agradezco el apoyo que nos han dado durante esta semana. Cualquier inconveniente me dicen la culpa a mí, pero yo me voy el domingo. Así que hasta el domingo yo soy culpable. Dice el versículo 7, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Hay muchos rostros, muchos recuerdos, Eric. Podemos estar en tiempo. Querido Padre Celestial, muchas gracias por la linda oportunidad de reunirnos en este santo día para estudiar su palabra. Gracias, Señor, por todos los amigos y amigas que han venido cada noche para acompañarnos en el estudio de su palabra. Padre Santo, que cada uno de ellos sean grandemente bendecidos. Gracias por los hermanos y hermanas que han venido para apoyarnos, que han dejado sus ocupaciones y compromisos para estar aquí. Gracias, Dios, por haberlos usado. Muchas gracias, Señor, por los que de alguna manera han tenido que ver con la preparación de este programa. Esta noche, Dios, pedimos que los ángeles nos acompañen, pero que su Espíritu bendito nos hable a través de su palabra. Que cada amigo, amiga, cada hermano y hermana hoy pueda encontrar palabra de vida para vida eterna. Dios querido, le amamos, le alabamos y le bendecimos. Y queremos glorificarte en nuestra vida. Hacemos en nombre de Jesús. Siendo que este es el último tema de la noche, mañana el último tema de la mañana, y el domingo será el domingo, así que vamos a trabajar con el último tema de esta semana. El primer día hablamos del verbo de Dios, y decíamos en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y el versículo 14 de San Juan capítulo 1 dice, y el verbo se hizo carne. De manera que Dios se hizo carne, Dios se hizo como uno de nosotros. Vimos que Jesús creó todas las cosas y por tanto, después del sermón de la montaña, cuando fue a la parte práctica del reino de la gracia, mostró y demostró que Él tiene poder para vencer todos los miedos que el ser humano tiene. Si el ser humano le tiene miedo a los fenómenos de la naturaleza, Él es poderoso para detener los fenómenos de la naturaleza. Si el ser humano le tiene miedo a los demonios, Él es poderoso para vencer los demonios. Si el ser humano teme a la enfermedad, Él es poderoso para vencer la enfermedad. Y si el ser humano le tiene miedo a la muerte, Él es poderoso para vencer la muerte. No hay razón para temer. Tenemos a un Salvador todopoderoso. ¿Cierto o falso? Hablamos de los adoradores, de qué cosa es adorar a Dios. Y decíamos que adorar a Dios es un estilo de vida, que a Dios hay que adorarlo en espíritu y en verdad. Pero debemos aprender a adorarlo de esa manera. De modo que los que adoran a Dios tienen que aprender a vivir en el espíritu y no solo en la carne. Romanos capítulo 8 nos habla del enfrentamiento, carne versus espíritu. Y necesitamos aprender del espíritu. Y necesitamos entender qué es vivir en el espíritu. Y necesitamos entender por qué ahora los cristianos viven en el espíritu y no más en la carne. Pero esa noche hubo un detalle que no se lo dije y se lo voy a dar ahora rapidito. Primera de Corintios capítulo 2, para que nada quede en el aire. Primera de Corintios capítulo 2 nos habla de los tipos de adoradores que hay. Hay 3 tipos de adoradores. Primera de Corintios capítulo 2 versículo número 14. Dice el versículo 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir como espiritual. Así que hay un tipo de hombre, ¿cómo se llama? Hombre natural. Ese tipo de gente no le importa la iglesia, no le importa la Biblia, no le importa Dios, no le importa la religión, no le importa ninguna cosa espiritual. Se llama un hombre ¿cómo? Natural.
Oigan, como es la última noche, ¿verdad que puedo hacer lo que yo quiera y extenderlo un poquito más? Déjenme dar la autorización. Aunque tengan que sudar, no se preocupen. Si suda, séquese el sudor y seguimos. Recuerda que yo me voy a dormir. Hay una serie de trabajos que presentamos hace un tiempo. Se llama Paradigma Bíblico del Liderazgo Familiar. La serie fue tan bendecida que la hemos tenido que duplicar muchas veces. La serie fue tan linda, tan buena, que la estamos usando como parte del material de trabajo de una universidad en México. Y ha sido tan interesante que hemos tenido que repetirla una vez y otra vez y otra vez y otra vez. En Puerto Rico hubo una experiencia linda con un pediatra de unos 38 años de casado y así iba a divorciar. Fue a Radio Sol, dio una charla sobre pediatría y cuando terminó su charla le dieron una copia de ese material. Cuando iba de regreso para su casa se iba riendo de esos convertidos, de esos evangélicos. Y entonces dice, déjame poner una de estas tonterías a ver qué es lo que dice. Y puso un CD. Cuando comenzó a oír el tema le llamó la atención. Se paró en la calle y puso el otro. Y para cuando llegó a su casa había oído 4 y son 8. Así que llamó a la esposa con la que ya se estaba divorciando y le dijo, mira, nos vamos a divorciar, eso no lo quita nada. Pero antes de hacerlo vamos a sentarnos a ver esta serie. Oyeron una serie juntos. Y para la gloria de Dios no se divorciaron. Han seguido oyendo otros sermones y ahora están conociendo más del Evangelio. Una serie bien interesante. Esa serie nos ha ayudado mucho. Pero hubo un caballero que trabaja con el gobierno mexicano. Había un operativo muy fuerte con la DEA y con la parte jurídica, le llaman ellos en México, y se unieron para hacer frente a un problema de drogas en la frontera de McAllen. Y vino este abogado que trabajaba con el presidente. Él se tildaba de ateo, pero ateo cerrado. Y un día, el chofer estaba oyendo esta serie que le cuento, y él llega al vehículo y el chofer está tan concentrado en la serie que se olvidó que el jefe llegó. Y cuando el jefe entra y cierra la puerta, le dice, ¿qué es lo que tú estás oyendo? Le dice, no, es una cuestión ahí de la iglesia. Apaga el radio, saca el CD y lo va a guardar. Y entonces le dice al tipo, mira, para que tú veas que esos son unos locos viejos, deja el CD ese. Todo lo que el tipo eso diga te lo voy a contradecir. Tú sabes que yo no creo en Dios, ni creo en la Biblia, ni creo en ninguna religión, ni nada de eso. Ponlo. No, pero póngalo. El tipo pone el CD. Y el espíritu agarró a aquel hombre y empezó a estrujarlo. Cuando el CD terminó, le dice, oye, ponlo otra vez. Y cuando terminó, le dijo, déjame ver. El tipo lo saca y se lo pasa. Y le echa mano y dice, me lo voy a llevar. Y entonces le pregunta, ¿tú tienes más de esto? Y el tipo con miedo le dice, ¿dónde están? Y ahí tenía el estuche entero con todos los CD. Dice aquí, dice, déjame ver. Agarró y se lo llevó para su casa. Escuchen lo que hizo el Señor. Un CD en la mañana ponía para que su esposa y sus hijos lo oyeran antes de irse a la escuela o a trabajar. Y en la noche antes de acostarse, otro CD. Así que convirtió el estuche en su religión. Pasaron 3 meses y le decía al chofer, ojalá un día me encuentre con el tipo ese que habla en los CD. Y bueno, como el tipo me lo decía, él no me estaba haciendo una invitación, pues. Ojalá un día me encuentre. Una noche, un miércoles, el espíritu le dijo, tú vas para la iglesia. Fue a la iglesia de Jordán, yo no estaba ahí predicando. Fue a la iglesia de Hidalgo, tampoco estaba. Y después de Hidalgo le dice al chofer, y bueno que me pase, porque yo he dicho que no creo en Dios ni creo en nada. ¿Y por qué ando yo de que buscando un pastor en una iglesia? Y llegaron a la iglesia de Fa, y ahí estaban. Ahí nos encontramos. Y el amigo natural, este ateo, cuando terminé mi sermón, que lo escuchó completito, salí a la puerta y me dice, ¿usted es fulano de tal? Y le digo, para servirle. Déjeme decirle una cosa, mire qué presentación. Yo no creo en Dios, yo no creo en la Biblia. Es más, lo que usted estaba diciendo, yo no creo en eso, yo no creo en nada. Le dije, yo lo felicito que vino a un lugar donde usted no cree lo que se hace. Y lo felicito más que habla con un pastor y usted no cree en pastores. Y me alegra tanto que venga a la casa de Dios y usted no cree en Dios. Y sacudió la cabeza y me miró, un tipo con un orgullo bien pesado. Digo, lo que me llena de más gozo es que el amigo me ha dado el chisme de que en su casa ha hecho una religión de una serie que prediqué. Dice, no, ya eso es otra cosa. Digo, claro, eso es otra cosa. Dice, yo necesitaba conocerlo.
Y dije, venga, que su orgullo es tan grande que no puede hablar delante de nadie, vámonos allá afuera. Lo saqué afuera debajo de un árbol y le dije, aquí hablemos entre usted y yo que nadie lo va a saber. Le voy a decir una cosa, aquí nadie lo va a saber, pero voy a contar la experiencia suya en el mundo entero. Y aquel hombre natural empezó a llorar. Me dijo esto: cuando somos niños nos hacen mucho daño con la religión y nos marcan para toda la vida. Yo quiero creer, pastor, pero cuando recuerdo mi niñez se me hace tan difícil. ¿Entienden, querido, lo que quiero decir? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Sí o no? Hay muchas personas que son naturales, pero hay que ver su historia, por qué son así. He tenido que aguantar insultos de personas que el espíritu los está conmoviendo, los está haciendo creer y ellos no quieren creer. Y pelean y maldicen y dicen y protestan. En Guadalupe me pasó eso. Maldijo a su esposa, maldijo a la religión, maldijo a la iglesia, maldijo a todo el mundo. Cuando maldijo a todo el mundo y acabó, lo miré y me sonreí y le dije, querido, no le vale que se rinda. Está peleando con el Espíritu Santo y en 2 semanas lo voy a bautizar. Digo, sí, Señor, y esta noche tiene que ir a la iglesia. Y me miró así desafiante. Y el mal espíritu ese que lo está para arrebatar, en el nombre de Jesucristo se le tiene que ir esta tarde. Pasaron 2 semanas y llegó un día brincando de alegría a la iglesia. Comenzó a ir esa noche. Y hoy le dije al jefe que no trabajo más los sábados, que me bautizo. Y el jefe me dijo, no, eso hay que negociarlo. Y yo no negocio nada. O me dice que sí, le da el sábado, o aquí mismo queda. Lo bautizaron y cuando salió del bautisterio vino la esposa a felicitarle, a mí no me abraza. Y el testimonio suyo muy malo. La Biblia habla de un hombre natural, es el que no le importa la religión, no le importa a Dios, no le importa a la iglesia. Pero hay que ver por qué. Eso lo dejo en la mano de ustedes. Número 2. Hay otro tipo de personas también. Versículo número 15. En cambio, dice Pablo, el espiritual, ¿qué cosa? Juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿Por qué? Mire qué cosa rica dice aquí. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? ¿Y qué dice ahora? Mas nosotros tendremos. ¿Seguro que están leyendo bien? Dice así, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Seamos sinceros esta noche. ¿Verdad que nos hace falta resolver algunas cosas para tener la mente de Cristo? ¿Sí o no? Sí. Entonces los que no son naturales, ni los que son espirituales, ¿qué es lo que son? Hay personas que deberían tener la mente de Cristo. Hay personas que deberían ser verdaderos adoradores. Hay personas que por el tiempo, por la experiencia, por los conocimientos, por todo lo que usted quiera, deberían reflejar mejor el carácter de Cristo, vivir mejor la vida cristiana, presentar mejor el estilo de vida cristiano, mostrar en su vida en realidad los perfiles, los atributos, las bellezas, las características de Dios, las virtudes de Dios. Pero ¿qué ocurre con esa gente? Lamentablemente hay un tercer grupo. Capítulo 3, versículo 1. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales. Y si no le pudo hablar como a espirituales, ¿cómo le habló? Sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces. ¿Y qué dice? Ni sois capaces todavía, porque aún sois como carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no soy carnales? ¿Cuántos grupos hay? 3. Número 1, naturales. Número 2, número 3. Yo no sé en qué grupo está usted, pero voy a orar a Dios que esté en el grupo de los espirituales. Me parece bien si nos ponemos en pie y oramos por eso. El tema de esta noche es muy interesante. Estoy orando a Dios que el tiempo no nos traicione.
Querido Padre Celestial, muchas gracias por la oportunidad de reunirnos. Si esta noche, en este lugar, hay alguna persona que pertenece al grupo de los naturales, hombre o mujer, les ruego, Padre Celestial, que el Espíritu Santo descienda sobre él o sobre ella para arreglar y corregir su corazón y su vida pasada. Si el hecho de ser un hombre natural es por alguna experiencia traumática del pasado, permita que su espíritu entre a sanar esas heridas. Si el hecho de ser un hombre o una mujer natural es el resultado de estudios científicos, le ruego, Señor, que le unja con su espíritu y le dé sabiduría del cielo. Padre Santo, si entre nosotros hay personas carnales, visítenos, oh Dios, que su Santo Espíritu nos convierta en personas espirituales, nacidas de nuevo para la gloria de su nombre. Que todos seamos espirituales, que todos seamos llenos del Espíritu Santo. Bendiga grandemente a aquellos que nos siguen, Señor, a través de la televisión, a través de la radio, que ellos también puedan ser bendecidos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ya terminé con este paréntesis que tenía pendiente. Vamos al trabajo de esta noche. Hace algún tiempo comenzamos una serie que se llama La Cristología del Antiguo Testamento. Ese título, Hijo de Dios, es tan vasto, tan profundo, tan amplio, que en la serie hemos grabado 60 sermones sobre ese título y no hemos terminado todavía. Es demasiado profunda la frase Hijo de Dios. Pero vamos a presentarlo de una manera bien sencilla y bien hermosa. Y mire cuán lindo es cuando lo estudiamos en la Biblia. Isaías capítulo 7, versículo 14. Vamos rapidito. Isaías capítulo 7, versículo 14. El tema de hoy es Hijo de Dios. Recuerde que la serie se llama Jesús el Cristo, Jesucristo. Isaías capítulo 7, versículo 14. ¿Cómo dice el versículo 14? Mire qué cosa linda. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre. ¿Qué significa Emmanuel? Entonces, ¿Dios con nosotros nacería de una virgen, sí o no? Sí. Capítulo 9, versículo 6. ¿Cuál sería el nombre que llevaría este muchachito? Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre como admirable, ¿cómo más? Consejero, Dios fuerte, Padre eterno. ¿Estamos diciendo que Dios se iba a hacer hombre? ¿Sí o no? ¿Sí o no? San Mateo capítulo 1, versículo 21 al 23. ¿Qué fue lo que dijo Gabriel? San Mateo capítulo 1, versículo 21 al 23. Dice el verso 21. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre ¿cómo? Emmanuel, que traducido es. Pregunta número 1. ¿Ese muchachito era Dios que se hizo hombre? ¿Sí o no? ¿Y quién era ese muchachito? Cristo Jesús. De manera que cuando en Salmo 2, versículo 7 dice: yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Jesús es hijo de Dios por un decreto divino. De modo que hijo de Dios es un título divino. Y es interesante estudiar el Salmo 2. Ojalá nos pudiéramos quedar con el Salmo 2. En el Salmo 2 se presenta un enfrentamiento. Un enfrentamiento entre los reyes y los grandes de la tierra contra el Hijo de Dios. Un enfrentamiento de los poderosos de la tierra que no quieren someterse al Hijo de Dios. Un enfrentamiento de los reyes de la tierra que no quieren reconocer la autoridad del Hijo de Dios. Y más tarde, cómo Dios le da toda autoridad a su Hijo. Y le dice y le recomienda: a ustedes les conviene que se le humillen a Él, porque si el tipo se le enciende la ira, ustedes la van a pasar mal. Lea tranquilo en su casa Salmo capítulo 2. Y entonces va a ver esto que no tenemos hoy tiempo para sentarnos a detallar. Quiero ir de la manera más sencilla. Pregunta número 1. ¿Anuncia la Biblia que Dios se haría hombre?
¿Sí o no? Y que nacería de una virgen, y que se llamaría Emmanuel, y que sería Dios con nosotros. Vino el ángel y habló para que eso se cumpliera, ¿sí o no? Ahí seguimos. Número 3. San Lucas capítulo 1, versículo 26. Uno de los personajes que quiero conocer en el cielo es a Gabriel. Hay tantas cosas que le quiero preguntar a Gabriel, y una, con todo respeto, y una es, ¿qué le pasó a Gabriel cuando Zacarías no quiso creer? Lucas 1:26. No voy a tocar lo que Gabriel habló con Zacarías, el papá de Juan Bautista, pero sigue lo que habló con María. Dice el versículo 26: al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Iba a nacer Dios como bebé de una virgen, ¿sí o no? Sí. Ahora está el ángel Gabriel que viene para hablar con esa virgen llamada María, ¿sí o no? Sí. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? ¿Sí o no? Sí. Y todo esto por amor a quién? A nosotros. ¿Por amor a quién? A nosotros. No, ¿por amor a quién? A usted. Tenemos un Dios personal, por amor a usted. Usted es la persona que Dios más ama en todo el universo. ¿Sí o no? Sí. ¿Seguro? Sigue diciendo la Biblia: y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, ¿qué cosa? Se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre. Este será grande y será llamado como Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Sigue diciendo: y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino, ¿qué cosa? No tendrá fin. Mi pregunta: ¿reina Cristo hoy todavía? Sí. ¿Somos miembros de su reino? Sí. ¿Es el Hijo del Dios Altísimo? Sí. ¿Se acuerdan cuando hablamos del endemoniado gadareno que concebió a Jesús y se arrodilló y le dijo: ¿qué tiene con nosotros, Jesús Nazareno? Sé quién eres, el Santo de Dios. ¿Lo dijo o no lo dijo? Sí. Pastor, ¿a dónde usted nos quiere llevar? Mira, querido, querida, te quiero llevar al punto de que no tienes nada que temer, porque el Dios a quien tú le entregaste tu vida es todopoderoso. ¿Tiene sentido eso? ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Una más. Hebreos capítulo 10, versículo 5. Hebreos 10, 5. ¿Cómo dice el versículo 5? Hebreos capítulo 10, versículo 5. Qué bueno que no lo leí porque tenía otra cosa ahí. Hebreos capítulo 10, versículo 5. Mire qué interesante pasaje. Aquí estamos. Hebreos 10, 5. ¿Cómo dice? Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste. ¿Y qué dice ahora? Alabado sea el nombre de Dios. Qué cosa linda. ¿Te ama el Señor? ¿Sí o no? Sí. ¿Vino el Señor y tomó un cuerpo para morir en tu lugar? ¿Sí o no? Sí. ¿Te ama o no te ama? Sí. Dice ahí: me preparaste el cuerpo. ¿Lo dice o no lo dice? Sí. Dice que Dios se hizo hombre, ¿sí o no? Sí. ¿Te ama o no te ama? Sí. Aleluya. ¿Te ama o no te ama? Sí. Hebreos capítulo 1, versículo 8. Mire qué cosa rica. Mas del Hijo dice, ¿cómo dice?
Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. ¿Quién es Cristo? Cristo es el todopoderoso Dios. Si somos de Cristo, somos del todopoderoso Dios. Y si Dios mismo se hizo hombre para entregarse por ti, ¿cómo es posible que tú digas que Él no puede suplir tus necesidades? Romanos 8:32, ¿qué dice? El que no escatimó ni aún a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, pregunta, ¿cómo no nos dará juntamente con Él cuánto? Todas las cosas. Entonces, pastor, ¿por qué me faltan las cosas? Porque tú no crees. Te hace falta una mejor relación con Él. Vamos a ser honestos y sinceros, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí. ¿Verdad que si tuviéramos una relación con nuestras esposas como la tenemos con Cristo Jesús, estuviéramos divorciados hace rato? Yo no. Y si en los trabajos que tenemos tratáramos el trabajo como hemos tratado la relación con Jesús, ¿verdad que ya nos hubieran votado? ¿Sí o no? Y si las amistades que tenemos le dedicáramos el tiempo que le dedicáramos a Jesús, ¿cuántos amigos tendríamos? ¿Entienden? Entonces, ¿cómo es posible tener una vida poderosa, una vida abundante, una vida llena de bendiciones cuando usted no le dedica tiempo al Señor Jesús? ¿Sí o no? ¿Cómo es posible ser hijo, ser amigo, ser propiedad del todopoderoso Dios y vivamos una vida tan pobre como la que vivimos? ¿Cómo? ¿No se entiende eso? ¿Tiene sentido eso? ¿Tiene sentido vivir así? No tiene sentido. Pregunta número 1 esta noche. ¿Le gustaría comenzar una linda experiencia de poder y de fe llena del Espíritu de Dios para la gloria del Señor desde este momento y para siempre? ¿Cuánto le gustaría esa experiencia? Oye, no estoy diciendo que haga eso, haga aquello. Le estoy preguntando, ¿le gustaría tener esa experiencia? ¿Sí o no? Sí. Cuando llegaron frente al Mar Rojo, detrás de los israelitas, ¿quién venía? El ejército de Faraón. A ambos lados, ¿qué cosa había? Montañas. ¿Hacia dónde estaba su salvación? Hacia arriba. Los agarré. Nada más estaban pensando adelante, atrás, a los lados. Tranquilo, para arriba que hay que mirar, querido. ¿Sí o no? Y Moisés, que se sabía el truquito. El pueblo mira para adelante, el mar nos ahogamos. Mira para atrás, Faraón nos arregla. Y mira para los lados, montaña, como subimos. ¿Verdad que nos sentimos muchas veces así? ¿Sí o no? Sí. Llegaron al lugar. Yo creo que no tiene nada que comer en la casa. Y le dice al hijo temprano en la mañana, vamos allí. Agarró un saco, un machete, y se fueron a unas parcelas que estaban sembradas de plátanos y de muchas cosas. Pero las parcelas estaban protegidas por una empalizada bien alta. Y cuando iba el chiquito detrás del papá, ya el papá con un machete en la mano y un saco, no sabe a qué van ni para dónde van. Y cuando van y llegan al lugar solitario, y esa finca llena de comida, llena de racimos de plátano y de muchísimas cosas, le dice el papá al chiquito, el papá es así, envuelve el saco y lo tira por encima de la empalizada, el saco cae del otro lado, agarra el machete y lo pone por abajo y lo pone ahí cerquita de la empalizada, lo pone ahí abajo, y entonces le dice al chiquito, oye bien, mira para allá y mira para acá, en el camino. Si tú ves que alguien viene, tú me llamas. Sí, papi. Y el chiquito se queda mirando al papá y ¿qué es lo que va a hacer? Y empieza el papá a encaramarse por empalizada. Y cuando el papá está arriba ya, en el tope que va a doblar para entrarse para el otro lado, le dice el chiquito, papi, ¿qué? ¿Viene alguien? Y le dice el chiquito, no. Y no sé qué es lo que pasa, ¿para qué me llama? Y el hombre es nervioso porque sabe que va a robar. Le dice, se te olvidó una cosa. Y le dice, ¿qué fue lo que se me olvidó? Y mira, ve el saco adentro, el machete ahí abajo, y nada más tiene que tomarlo. Le dice, se te olvidó decirme que mirara para allá. Y se maldició. Se agarra a su muchacho, su colín y se pone su casa. ¿Verdad que no miramos por ahí? Vamos a ser sinceros, ¿verdad que no miramos por ahí? Tenemos un Dios todopoderoso y vivimos arrastrándonos. ¿Sí o no?
Un examen en la universidad, nada más piensa en el maestro, que es un bárbaro, en demasiado material y en 60,000 cosas, y no toma tiempo para orar ni para estudiar la Biblia. ¿Sí o no? ¿Cierto o falso? Y cuando viene el examen, ¡pum!, te lleva quien te trae. ¿Sí o no? Y qué bueno, ojalá siga en esa situación hasta que entienda que de Jehová viene la sabiduría. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? ¿Sí o no? Miren, mejor sigamos con esta cuestión. Nada más. Hebreos capítulo 10, versículo 10. Tenemos un Dios todopoderoso que subió a una cruz por amor a nosotros. Tenemos un Redentor que derramó todo lo que tenía por amor a ti. ¿Y cómo es posible que la bobería de este mundo no te la vaya a dar? Hebreos 10, 10. ¿Cómo dice el verso 10? En esa voluntad, ¿qué cosa? Somos santificados mediante ¿qué? La ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y por cuánto tiempo. Si Cristo murió en la cruz del Calvario por tus pecados y Él dice que te perdona o no te perdona. ¿Sí o no? Entonces, ¿por qué sigues rumiando el pecado que cometiste hace 10 años? Acuérdense que ya me voy el domingo, así que voy a hablar bien duro hoy. Romanos capítulo 8. Ay, querido, nos hace falta vivir una experiencia cristiana más linda, más poderosa, más fresca, más tierna, más lozana, solamente confiando en las palabras de Dios, porque Dios no miente. Dios no miente. Mire lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Y ahora pregunta Pablo, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Y contesta, Dios es el que justifica. Si Dios te perdonó, no hay diablo que te pueda condenar. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí o no? Sí. ¿Te perdonó el Señor? ¿Te perdonó el Señor? Sí. Ahora tienes que aprender a perdonarte tú mismo. Llegó un pastor nuevo a una localidad y le dijeron que había una dama en la localidad que hablaba con Dios, que era muy amiga de Dios. Y ese pastor venía cargando unos problemas de su adolescencia, sentimientos de culpa, algo que mata y destruye a los seres humanos. Y un día fue donde la señora le dijo, hermana, yo soy el nuevo pastor y me ha llenado de mucha emoción saber que usted es una mujer que habla con Dios. ¿Es verdad que usted habla con Dios? Sí, somos muy amigos. Hermana, yo necesito pedirle un favor. ¿Cómo no, mi querido pastor? Oiga, cuando yo era adolescente yo fui muy malo, hermana. Yo fui un bárbaro. Yo hacía cosas tan sucias y tan malas que todavía me acuerdo y me dan vergüenza. Y le pedí perdón a Dios, pero yo siempre sigo pidiéndole perdón a Dios, y yo le pido perdón a Dios, y le pido perdón a Dios, y le pido perdón a Dios. La hermana tranquila lo escucha y le dice, ¿usted sería tan amable de preguntarle a Dios? Y dígale que le hable de mí, de cómo yo era, lo malo que yo era, y los pecados malos que yo hacía. Y pregúntele, hermana, pregúntele acerca de todo lo malo que yo hacía, para que usted tenga una idea de lo malo que yo era. Pasó un mes, y al mes viene el pastor curioso otra vez donde la hermana, a ver cómo le fue con el Señor. Le dice, hermana, ¿habló con el Señor? Sí, él y yo siempre hablamos. ¿Le preguntó acerca de mí? Sí, le pregunté acerca de usted. ¿Le preguntó acerca de mis pecados y mis cosas malas que yo hacía? Sí, le pregunté. ¿Y qué le contestó? Bueno, el Señor dice, ¿de quién tú me hablas? ¿De fulano? Dice, sí. ¿Uno que ahora es pastor en mi santo ministerio? Sí. ¿Sabe una cosa, fulano? Que de su pecado yo ni me acuerdo. Cosa rica, papá. ¿De su pecado qué dice? Ni me acuerdo. Y si Dios ni se acuerda, ¿qué fastidia usted la vida acordándose usted? Cuando hablo con una gente y me ven, porque cuando yo era joven, digo, bueno, yo no sé si a usted le importa lo malo que hizo contra mí, pero a mí no me interesa. No, para nada. No, que yo fui una mujer bárbara. Digo, qué bueno, cuéntenselo a otra, a mí no me interesa. Yo fui un hombre muy malo, ese es su problema, y ya el Señor se lo perdonó, yo no lo quiero oír. ¿Me están entendiendo? ¿Lo perdonó el Señor? ¿Quién le acusará? Dios es el que justifica. Sigue diciendo el apóstol Pablo. ¿Qué dice ahora? ¿Qué dice ahora? ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún,
el que también resucitó, el que además, ¿qué cosa? Está a la diestra de Dios, el que también, ¿qué cosa? Intercede por nosotros. Es un lindo mensaje de esta noche. ¿Te perdonó el Señor? ¿Te perdonó o no te perdonó? ¿Tiene Cristo poder para perdonar pecados? Uno. ¿Se acuerdan aquel paralítico de Betesda que bajaron por el techo? ¿Lo perdonó Jesús? ¿Tenía Cristo poder para perdonar pecados? ¿Los sabios de Oriente adoraron a Jesús como Dios? ¿Sí o no? Tomás adoró a Jesús. El que había sido ciego adoró a Jesús. Los discípulos adoraron a Jesús. Entonces adora a Jesús y puede estar seguro que su sangre limpia tus pecados. Una más. Apocalipsis capítulo 5, versículo 11 al 13. Ya siento que debo ir terminando. Apocalipsis capítulo 5. Recuerde que estamos hablando del Hijo de Dios. Recuerde que es un título divino, de poder, de autoridad. Apocalipsis capítulo 5, versículo 11 al 13. Dice el versículo 11. ¿Cómo dice el verso 11? Y miré, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era ¿cuántos? Millones de millones, que decían a gran voz, ¿qué cosa? El Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, ¿qué más? Las riquezas, ¿qué más? La sabiduría, ¿qué más? La fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellas hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. ¿No te gustaría que tu vida glorifique a Dios? Glorifique a Jesús. Que cuando la gente te conozca, vea en ti el poder del Espíritu Santo trabajando en tu vida en beneficio de los demás. ¿Te gustaría eso, sí o no? ¿Sí o no? Sí. Ok. ¿Verdad que cuando usted... No, sí, déjame cambiar. Cuando usted sabe que va a recibir una persona en su casa, ¿verdad que siempre hay cosas que arreglar? ¿Sí o no? Sí o no. Un día llegué a una casa a hacer visita como siempre. Y cuando llego a la sala digo, uff, aquí pasó un huracán, aquí recogieron cosas y agarraron cosas. Y todo señalaba una puerta, como que habían guardado muchas cosas en esa puerta. Y le digo a la hermana, yo tengo una curiosidad. Y ella viene muy afable. Apenas que le dije que soy malísimo, me gusta hacer maldad. Y me dice, pastor, ¿qué le gustaría? A mí me gustaría abrir esa puerta a ver qué hay. Dice ella, ¿cuál? Digo, es sano. Le voy a garantizar una cosa esta noche. Si decide abrirle la puerta de su corazón a Jesús, no tendrá que tener una puerta que no se pueda abrir. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Sí o no? Pero espere, ¿verdad que cuando viene un huésped a la casa nuestra, siempre le damos una habitación? ¿Verdad? ¿Verdad que sí? ¿Sí o no? ¿Le gustaría darle hoy un lugar en su vida al Señor Jesús? ¿Puedo hacerle una segunda pregunta? ¿Verdad que sí? San Juan 1.14. Juan 1.14. Para que tenga una cita que referir en lo que voy a decir ahora. Rapidito, San Juan 1.14. Cristo quiere morar en tu vida, quiere morar contigo, quiere quedarse a vivir en tu casa. Cristo quiere compartir con tu familia. San Juan 1.14, dice el versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne, ¿y qué dice? Dice, katoikeo, vino a ser morada permanente. Si alguien se viene a mudar en tu casa, es una persona especial, ¿verdad que merece un tratamiento especial? Si tú dices que Cristo mora en tu corazón y que Cristo mora en tu casa, ¿en qué parte de tu casa mora Jesús? Jesús llega a tu casa. Oh Señor, te abre la puerta. Señor, bienvenido, bienvenido a mi casa. Y Jesús le dice, gracias. Entonces Cristo te pregunta, ¿dónde me puedo quedar? En mi casa.
¿Y dónde me puedo quedar? En mi casa es tuya. Sí, querido, pero ¿dónde yo voy a dormir? ¿Dónde me voy a ubicar? Esta casa es tuya. Sí, pero ¿dónde? Cuando invitamos a alguien a nuestra casa, ¿verdad que le asignamos un espacio físico de la casa? ¿Sí o no? ¿Qué espacio físico tiene Jesús en tu casa? Hay lugar para la televisión, hay lugar para los libros, hay lugar para la cocina, hay lugar para hacer ejercicio, hay lugar para... Fui a una casa que tenía 7 salas. Una casa chulísima. Y cada sala estaba diseñada, decorada y amueblada con un estilo diferente. Y dije, wow, si esta casa estuviera cerca de mi casa, hiciera un programa de televisión para venir a grabarlo aquí. Una belleza de casa. Tenía un comedor de lujo, un comedor de uso y un comedor donde nadie se podía sentar. Y le pregunté a la dueña de la casa, acuérdense que me gusta hacer la maldad. Le dije, dígame una cosa, y en esta mansión, ¿dónde está el lugar de Jesús? Y me viene ella con el cuento, dije, en mi corazón, digo, déjese el cuento, a mí no me acuerdo ese cuento, ¿qué corazón, mi corazón? Una amigo me vería, digo, en mi corazón, ¿qué corazón? Si yo vengo a su casa, me voy a meter al corazón suyo. Y me dice ella, ¿sabe, pastor, que nunca había pensado en eso? Digo, pues comienza a pensar en eso. Déjeme ver el cuarto de huéspedes. Uf, una belleza. Digo, si está el cuarto de huéspedes, ¿cómo es la habitación de usted? Pero ¿y dónde vive Jesús en la casa suya? Empezó a llorar. Le digo, ¿dónde está el Señor Jesús? Me dice, ¿dónde? En el pasillo con la mochila en la mano. ¿Verdad que la mayoría de nosotros tenemos a Cristo en el pasillo con la mochila en la mano? Usted dirá, no, que Él no duerme, que Él no se acuesta. Está bien, pues entonces dale un lugar donde no se duerme. En casa le dimos un lugar. Usted entra a la casa donde vive doña Esther con sus hijos, yo también. A la derecha hay una sala. Si usted me quiere ver de mal humor, siéntese en esa sala, que lo paro y lo pongo en la otra sala. Ni yo entro a esa sala. Ahí vive mi Señor. Pero cuando usted entra a mi casa, usted siente un aroma diferente. Usted siente que algo especial pasa en esa casa. Muchas veces en las noches oigo pasos en mi casa. Y a las 4 de la mañana siempre estoy en pie hablando con mi Señor. Y muchas veces a las 4 de la mañana me levanto, me fascinan las naranjas. Dije que me fascinaban los mangos, he comido mango como usted no se imagina. Me da pena que moví el domingo, pero no decir que me fascinan las naranjas también. Y a veces estoy exprimiendo mi naranja antes de ponerme a correr y siento al amigo caminando por mi casa. ¿Es rico o no es rico eso? O que usted lo quiera creer, ese problema es suyo. Yo sé lo que estoy viviendo con mi Señor. La gente que entra a casa como que se aguanta. Y en esa primera sala, ahí vive el don. En la mañana temprano cuando me levanto, siempre me paro y miro para allá. Y como él no tiene que dormir, ahí hay unos sillones muy lindos y todo, miro para allá y le digo, buenos días, amigo mío. Pero no entra. Ahí nada más entra doña Esther para limpiar y esas cosas. Yo no entro. No pidió Dios que le hicieran un santuario. ¿Por qué no le da esta noche un lugar en tu casa al Señor? Cuando llegue esta noche a tu casa, asígnale un lugar. Cuando tus problemas sean duros y serios, ve a ese lugarcito y arrodíllate y habla con Él. ¿No te gustaría tener de huésped al Señor en tu casa? Mi esposa anhela que algún día tengamos dinero porque ella dice que no quiere morirse sin hacer una tremenda biblioteca que tenga 14 pisos de altura. Y uno de mis sueños es algún día poder hacer una casa donde la sala principal sea para mi Señor y la segunda para mis libros. ¿Se atreve esta noche usted a darle entrada en su vida al Señor Jesús? ¿Se atreve de corazón? ¿Cuántos se atreven a hacerlo? ¿Quisieran dedicarle un lugarcito en su casa para que el Señor viva con ustedes? ¿Se atreven a hacer eso? ¿Seguro que se atreven? Si usted quiere que Jesús viva en su casa con usted de ahora y para siempre, póngase en pie conmigo. En Daniel capítulo 7, versículo 13-14, después de aquella maravillosa escena de juicio, mire usted lo que pasó. ¿Dónde hay que entregar el CD al fondo? Ven, entrégaselo. Daniel capítulo 7, versículos 13 y 14. Dios te ama
y está pendiente de ti. Dice el versículo 13: miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como ¿qué cosa dice? Ese título, Hijo de Hombre, es un título poderoso, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, ¿qué cosa? Naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio, ¿cómo? Es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino, uno que no será destruido. ¿Quién es ese Hijo de Hombre? ¿Y de quién somos nosotros? De Cristo Jesús. Y quisiera terminar leyendo San Mateo capítulo 28, versículos 18 y 19. Una cita muy conocida. Mateo 28, 18 y 19. ¿Cómo dice el Señor Jesús? Y Jesús se acercó y les habló diciendo, ¿qué cosa? Toda potestad me es dada, ¿dónde? En el cielo. ¿Y dónde más? Si usted tiene un tipo en su casa que tiene todo el poder en el cielo y en la tierra, ¿de qué te quejas? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿De qué te quejas? ¿Tiene poder dónde? ¿Y dónde te lo puede llevar a vivir esta noche? A tu casa. Cuando algo suceda, ve al lugarcito que le asignaste en tu casa y dile, Señor, necesito que hablemos. ¿Cómo no, mi negro? Ven, entre, siéntate. ¿Qué pasa? Señor, la cosa se puso difícil. ¿Ah, sí? Sí, me botaron de trabajo. Dije, no te preocupes, te consiguen otro trabajo mejor. ¿A quién llamo? Me llama fulano tal día que yo te dije que lo llamara. Ahí va usted, ríen. Aló, sí, el Señor me dijo que lo llamara. Ok, venga mañana. Y ahí tiene un trabajo con el sueldo doble. ¿No le gustaría eso? Acuérdese de Loli. ¿Van de Loli? Ay, qué mala memoria tiene. La que se le quemó la casa. Sí, también él. Señor, ¿qué pasó? Se me quemó la casa. No te apures que te doy una nueva. ¿Puede o no puede el Señor? ¿Sí o no? Sí. Sinceramente pienso que ya es tiempo de vivir un cristianismo más práctico, de tener una relación con el Señor más real y de entregar nuestro corazón más sinceramente a Dios para que Él sea el que lo dirija. No le niego que siento una pena y un dolor muy profundo esta noche al saber que es la última noche. Y le voy a confesar por qué me duele. Me duele porque entre ustedes hay personas que aprendí a amar con todo mi corazón. Y que al verlos en esta semana he sentido una alegría tan grande y doy gloria a Dios de que mis oraciones no fueron en vano. Mi dolor es que me voy. Y humanamente hablando no tengo ninguna garantía de que alguien se pondrá en las manos de Dios para cuidar y proteger a esas almas. Esta noche no sé cómo hacer porque el espacio aquí es muy corto, muy estrecho. Pero hermanos queridos, miembros de iglesia, les ruego en el nombre de Jesús, quisieran esta noche ustedes levantar las manos delante de Dios para decirle al Señor, Señor, quédate a morar en mi corazón y desde hoy quiero que habites en mi casa. ¿Se atreve a levantar la mano diciendo eso? Para que el ángel que acampa con nosotros esta noche y el ángel que le acompaña tome nota. ¿Se atreve a levantar la mano aceptando ese desafío? Número 1. Número 2. Si entre nosotros hay alguna persona que no es miembro de la iglesia, escuche bien el llamado, que está luchando con algún problema fuerte, que todavía no le permite hacer la decisión de ser bautizado y entregarse a Dios, que sabe que hay cosas que todavía no hacen posible esa experiencia, pero que sean problemas reales, problemas fuertes. Si usted tiene esa triste experiencia, entonces venga conmigo al frente y vamos a terminar hoy una oración especialmente por ustedes. Los amigos y amigas que están en el otro salón, si hay algún amigo o amiga con problemas muy fuertes que no le han permitido entregarse al Señor,
pero que quieren que Dios con su amor corte esas circunstancias, rompa esas cadenas, y creen que Dios lo puede hacer. Entonces le voy a pedir que pasen al frente con nosotros para orar especialmente por ellos. Recuerden el pedido: amigos y amigas, personas que no son de nuestra iglesia, que tienen problemas fuertes. Anoche hablé con una persona que ya quiere entregarse, pero hay una cadena de circunstancias que tienen que ser resueltas. Si ese es el caso suyo, por favor, pase al frente y terminemos este culto con una oración. Padre querido, muchas gracias por cada uno de estos jovencitos y jovencitas que esta noche reconocen que necesitan a Cristo Jesús. Amén. Gracias por los adultos, Señor, que también entienden que necesitan a Cristo Jesús. Amén. Querido Señor, quiero darle las gracias personalmente por las bendiciones que nos ha dado durante esta semana. Usted sabe, Señor, que no somos nada, somos polvo, pero por su gracia, por su amor, durante esta semana usted se ha dignado, Padre querido, en hablarle a su pueblo a través de cada uno de nosotros, los que cantan, los que anuncian, los que reciben, los que salen, todos los que hacen alguna cosa. Entre todos usted nos ha usado para hablar. Gracias, Señor, por haber traído esta noche a Paulina, la madre de mi esposa. Y gracias porque ha pasado aquí al frente y la tengo a mi lado, diciendo así, Señor, que ella también acepta a Jesús como su Salvador. Cada una de las personas, Padre, que nos rodea es un testimonio distinto. Usted sabe de personas que hay aquí en el ambiente que amamos tanto y por las que hemos orado tanto. Señor, yo quiero ver otra vez a Máximo en su lugar en la iglesia. Amén. Como un líder de la iglesia. Amén. Como un anciano de la iglesia. Amén. Dirigiendo a los jóvenes y amonestando a los adultos. Aquí está Eric, Señor. Yo no sé cómo anda la vida de Eric, pero aquí está esta noche. Pido su bendición sobre él, pero también sobre Paul y sobre Francis. Bendiga a Juan, Señor. Cuando Paula despierte aquella mañana gloriosa, pueda ver a toda su familia ante el trono celestial.